Bilboko alkatea, gobernukideok, jaun-andreok, egun on guztioi. Eskerrik asko Forum Europa antolatzen duen Euskadi Tribunari eta BBKari zuen aurrean berbaldi hau egiteko aukera emateagatik. Eta eskerrik beroenak zeuri Andres Urrutia, Euskaltzainburu eta adiskide horri egin didazun aurkezpenagatik. Urteak dira elkar ezagutzen dugula. Eta aitortuko dut, hemen jendaurrean, gazte-gazte nintzenetik beti ongi eta deitzu hartu nauzula. Zu Euskaltzainburu, ni kultura eta hizkuntza politikako sailburu, orain beste modu bateko harremana edukitzea suertatu zaigu. Zinez sinesten dut, Euskaltzaindiaren ekarpena ezinbestekoa izan dela gure hizkuntzaren azken 100 urteotako historian. Hasieran, euskarari buruzko ikerketen erreferentzia nagusia izan zen. Duela 50 urte, zerbitzu ordainezina egin zion euskarari gure hizkuntzaren batasunerako oinarriak onartuz. Eta harrezkero, gure hizkuntzaren normalizazioan eragin zuzena izan du. Euskarak behar zuen hizkuntza eredu estandar arautua osatzeko irizpide eta erabakiak eskainiz. Gernikako estatutuak Euskaltzaindiaren esku uzten du gure hizkuntzaren irizpideak finkatzeko eginkizun gorena. Eta eginkizun horretan euskaliztun guztion babesa eta aitormena ditu. Euskal gizarteak ahaldundu egin du Euskaltzaindia funtzio eta eginkizun hori bete dezan. Eta zinez eskertzen diegu Euskaltzainei hiztunon eta idazleon alde egiten duen lana. Euskararen normalkuntzarako nahi eta nahiezkoa dena. Azken 2 urteetan Eusko Jaurlaritzan kultura eta hizkuntza politika saila kudeatzeko ardura daukagun taldekideok jendaurrean aitortu nahi dugu zuenean aurkitu ditugun lankidetza giroa eta errespetua. Eskerrik asko beraz, Andres Urrutia, Euskaltzainburu jauna, eta eskerrik asko Euskaltzaindiari. Gaurko hitzaldi honetan euskarari buruz hitz egiteko asmoa daukat, baina sarrera hitzok kenduta, gaztelaniaz egingo dut neure berbaldia. Zuotako askok ezagunak zaituztet, eta gehienetan euskaraz hitz egiten dugu gure artean. Eta espero dut orain euskaraldia datorrela ohitura hori sendotzeko aukera edukitzea danok. Baina zuen arteko beste askorekin, erdiekin gutxi gora behera, ez daukat euskaraz hitz egiterik. Eta gaztelaniaz hitz egin ohi dut. Euskararen erabilera aktibatzeko asmoz sortu dugun euskaraldiaren atarian beharrezkoa ikusten dut euskaraz ulertu ezin gaituztenei ere gure premien eta egoeraren berri ematea. Eta horixe da nire gaurko helburua. Euskarak aurrerapauso nabarmenak eman ditu, horietako asko Bilbon, alkate, zure hirian. Aurrerapenaren datuak miresgarriak dira. Eta euskarak Bilbon izan duen aurrerabidearen berri ematen digute. Baina era berean gogorarazten digu, euskaraz hitz egiten dugunean, gurekin batera bizi diren 2 pertsonatatik batek ez digula ezer ulertzen. Gaur beraz, euskaraldiaren atarian hoiei hitz egin nahi diet. Eta haiekin komunean dudan hizkuntzan egingo dut, neurea ere bai baita gaztelania. Anoche tuvo el gusto de asistir en el Teatro Arriaga al estreno de la obra de teatro Gero, Azken Euskalduna. Lo podríamos traducir como Gero, el último vascohablante. La obra es un encargo que Euskaltzaindia ha hecho con motivo de su centenario al grupo de teatro Tartean. Escrita por Pacho Tellería y dirigida por Jokin Oregui, podrá verse en muchos teatros de nuestro país. Imagínense el argumento. Es el año 3000. Un anciano enfermo, el último vascoparlante que en el mundo queda, acude a un hospital y le cuenta a la médico que le atiende la historia de su enfermedad. Es consciente de ser el último euskaldún y persigue, en su relación con el médico, ceder a alguien su testigo. En un mundo global en el que una lengua franca, una especie de esperanto que mezcla palabras de todas las lenguas imaginables, se ha impuesto en todo el planeta. Yo no sé lo que será del euskera el año 3000, pero como decía Koldo Mitxelena, el principal vascólogo que el euskera ha tenido, el misterio de la lengua vasca no es que desconozcamos su origen, sino que haya llegado viva al año 2000.
Y es un misterio que, sin haber sido nunca la lengua oficial de un imperio ni de un reino, ni haya tenido hasta ahora ni estatus oficial, ni nunca se hayan escrito en ella ni fueros, ni leyes, ni ordenanzas, siga sobreviviendo en las mentes, el corazón y los labios de una comunidad de hombres y mujeres que generación tras generación, desde tiempos desconocidos, la han usado para comunicarse entre ellos. Y es un misterio que estos hombres y mujeres la hayan transmitido a sus descendientes y que sigan haciéndolo, pues de lo contrario no habría llegado hasta nuestros días. El euskera es el elemento que da nombre e identifica a un pueblo, a una comunidad cultural y lingüística de hombres y mujeres conocida como Euskal Herria, el pueblo vasco, el pueblo del euskera. Es también el elemento que nos ubica geográficamente en un territorio, en el determinado territorio que vivimos, pero sobre todo es el factor que aglutina a la comunidad humana que formamos los que la conocemos y la usamos. La historia de la pervivencia del euskera se podría comparar con el fuelle de un acordeón, que para producir sonido debe absorber y expulsar aire de forma ininterrumpida. Imaginen a la lengua vasca como ese fuelle expandiéndose y adquiriendo volumen mientras crea sonido y cerrándose hasta alcanzar un punto crítico en el que si no vuelve a empezar a abrirse, deja de sonar. Es más que probable que la comunidad vascoparlante haya experimentado a lo largo de su historia épocas similares a las del movimiento del fuelle de un acordeón. Imaginen momentos de esplendor y expansión y imaginen otros momentos menguantes, en los que su tamaño geográfico y humano ha ido contrayéndose hasta verse reducido a un cogollo mínimo y crítico tras haber dejado de sonar en los labios de muchos de las que la habían recibido y usado. Cuenta Pedro Miguel Echenique, ilustre científico vasco-navarro y euskaldunberri, que él conoció en su Roncal natal a las últimas personas, todas ellas mujeres, por cierto, que hablaban euskera. Y rememora que la lengua vasca, en su variante roncalesa, dejó de sonar en los labios de los habitantes de ese precioso valle de Navarra con la muerte de la última vasco-navarra hablante del dialecto roncalés en 1991, a las puertas del año 2000. Echenique podría personificar perfectamente al médico de la obra Gero, pero 1000 años antes. Y nos lo podemos imaginar, conociendo su personalidad, conversando con esa última roncalesa y recogiendo su testigo antes de que ella abandonara el mundo. O sea que si recordamos a Echenique y recordamos a los últimos hablantes del euskera que acaban de fallecer, la tesitura de la obra estrenada ayer parece no del todo descabellada. Afortunadamente, Echenique, como otros muchos en el Roncal y en toda nuestra comunidad, asumía un compromiso personal con el euskera y decidió estudiarlo y usarlo como lengua propia. Y más tarde, aquel joven Echenique llegaría a ser consejero de Educación del gobierno vasco en un gobierno presidido por otro navarro y euskaldunberri. Y no solo eso. Aquel joven Echenique, que había acompañado a Michelena mientras éste documentaba los últimos vestigios del euskera roncalés, se convertiría años más tarde en el responsable de proponer y defender la ley del euskera que el Parlamento Vasco aprobó en 1982. La Ley Básica de Normalización del Euskera es la primera ley que en toda la historia concede a la lengua vasca un estatus oficial. Y es la primera que reconoce a todos los ciudadanos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa el derecho subjetivo a conocerla, a usarla en todos los ámbitos y circunstancias de la vida, a recibir la educación en ella y a ser atendido en la misma por parte de todos los servicios que dependen de todas las administraciones públicas con las que los ciudadanos y ciudadanas nos relacionamos. Con el objeto de preparar esta intervención he repasado las actas del debate parlamentario sobre la ley del euskera y me han impresionado las preocupantes expresiones de carácter agónico que el consejero Echenique utilizó para referirse al grave estado de ánimo con que los hablantes y amantes del euskera relataban la trágica situación de nuestra lengua en aquellos primeros años de los 80.
Es justo calificar la aprobación de aquella ley como de histórica. Las instituciones vascas, surgidas con el Estatuto de Autonomía, empezaban a dar sus primeros pasos tras 45 años de dictadura y prohibición. Y la Cámara Vasca aprobó un texto legal que sentaba las bases para sacar a la lengua vasca de aquella agónica situación. La ley, además de reconocer el estatus oficial del euskera y los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca, implícitamente ofrecía una vía de reparación democrática a quienes se sentían concernidos por la crítica situación de la lengua. Y también a aquellos que en los difíciles años de falta de libertades se habían comprometido con su recuperación, fundando las primeras ikastolas, creando las primeras gaueskolas, los primeros centros de estudio en los que se estudiaba euskera de noche, o las personas dejaban de ser analfabetas en su propia lengua. Y solo han pasado 36 años desde que la ley fue aprobada. Poco más tarde, las escuelas nacionales pasaron a ser gestionadas por el Gobierno vasco y parte de su alumnado comenzó a aprender euskera o a ser instruido en ella. En aquel mismo momento, las administraciones vascas comenzaron a dar los primeros pasos para asegurar a los ciudadanos que así lo pedían una atención en euskera. Y hoy, 30 años después, me pregunto, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación actual? Antes de contestarme, quiero fijar una posición de principio ante el asunto del euskera y la normalización de su uso. No soy un observador desinteresado en esta cuestión, ni me acerco a este asunto como quien desapasionadamente debe convivir con él o se propone simplemente gestionarlo. Tengo con el euskera y con la cultura que se expresa en lengua vasca una relación de afecto y me siento personalmente comprometido con ella. Y en la medida que me corresponda me siento responsable de su supervivencia y su expansión, tanto en mi condición de responsable institucional como en la de ciudadano o padre de familia. El euskera para mí es una lengua de comunicación y me permite relacionarme con las personas de mi comunidad que viven y se comunican en esta lengua. Asimismo, el euskera me permite disfrutar en directo, sin intermediarios, de un mundo creativo singular e interesante que se manifiesta en múltiples expresiones artísticas y culturales, desde la información al entretenimiento, pasando por la literatura, la música, las artes escénicas o la realidad digital. Todos y todas quienes han dado el paso de aprender euskera cuentan que la lengua les ha permitido a un mundo desconocido con el que vivían de espaldas y al que nunca antes habían accedido. En cualquier caso, jamás mi condición de vascoparlante ha limitado o dañado mi capacidad para expresarme y comunicarme en castellano, lengua que también conozco y lengua que me permite relacionarme con muchos de mis familiares, amigos y conocidos, a la vez que me facilita el acceso directo a una vasta cultura creada y divulgada en esta lengua. Y quiero decir también que saber euskera en absoluto condiciona las limitadas oportunidades que mi básico conocimiento del inglés y el francés me ofrecen para acceder a las culturas que en esas lenguas se expresan y relacionarme en su lengua propia con mis amigos norteamericanos o mis conocidos franceses. El euskera, por tanto, no me ha quitado nada. El euskera, por tanto, no resta, suma. Y este es el primer mojón que quiero dejar plantado en este recorrido que voy a hacer en lengua castellana, aunque me sienta acompañado mental e íntimamente por la melodía que el acordeón del euskera hace sonar en mi interior. Un paseo que me retrotrae a la prehistoria de una lengua que sus usuarios han mantenido viva de generación en generación. Una música que nos anima a muchos de los que la conocemos a usarla y transmitírsela a las siguientes generaciones para que llegue viva al año 3000. Este paseo, en fin, quiere ser una invitación a todos los vascos y vascas que desconocen la lengua vasca para que se acerquen a ella y se enriquezcan con ella, porque el euskera no resta, suma. El relato de la normalización de la lengua vasca que nuestra sociedad ha protagonizado en estas décadas se ha convertido en una referencia para muchas comunidades con lenguas minoritarias que buscan en el mundo otros modelos en los que fijarse para avanzar en su normalización. Hace unos días recibimos a un grupo de personas responsables de gestionar la política lingüística en el país de Gales.
No es la primera vez que nos visitan. Vinieron interesados en conocer la labor desarrollada en Euskadi en la euskaldunización de adultos y querían saber de qué manera se había materializado el impulso al euskera en la educación, especialmente en la universidad. Esta anécdota es una buena oportunidad para recordar que en el curso que acaba de iniciarse en la Universidad del País Vasco, más de la mitad del alumnado de grado ha elegido cursar sus estudios en euskera, algo impensable hace no muchos años. El dato nos da una idea de hasta qué punto se ha avanzado en los últimos años y nos sitúa también ante una de las claves fundamentales que explican el avance reciente del euskera, que no es otro que la euskaldunización del sistema educativo vasco. El cambio que ha llegado a la universidad es consecuencia directa de la gran transformación producida los años anteriores en los niveles inferiores de la educación obligatoria, en los que la enseñanza en euskera ha pasado de ser minoritaria a ser hegemónica y donde se han generalizado los modelos bilingües. Esta transformación que se ha producido en los niveles básico y secundario de nuestro sistema educativo ha sido consecuencia de un intenso impulso institucional basado en la Ley del Euskera de 1982, pero es el fruto, sobre todo, de una apuesta decidida, continuada y comprometida de las familias vascas que, aún no conociendo en la mayoría de los casos el euskera, han decidido que sus hijos aprendan esta lengua en el sistema educativo y se instruyan en ella y reciban en ella los conocimientos y los valores que los forjarán como personas instruidas. Han sido las familias las que han entendido que esta opción educativa y lingüística no supone ningún menoscabo para el aprendizaje y el uso del castellano, ni un obstáculo para la adquisición de otras lenguas como el inglés, el francés o el alemán. Y estas familias, con su capacidad de decisión, han asegurado a sus hijos e hijas una formación bilingüe que les permite mejorar sus competencias y capacidades e impulsa la integración cultural de la comunidad vasca. Nuestros amigos galeses también nos interrogaron acerca del proceso de euskaldunización de adultos, otro fenómeno que merece la pena destacar. A lo largo de los últimos 40 años, casi 500.000 personas, 500.000 ciudadanos y ciudadanas adultas se han matriculado en algún momento en un euskaltegi o una academia de euskera. Esta cifra da una idea de la importancia que muchas personas en edad adulta han otorgado al euskera y a su aprendizaje. Según los datos de la última encuesta sociolingüística realizada en Euskal Herria, son más de 223.000 las personas de más de 16 años que han aprendido euskera. De ellas, 2/3 provienen del sistema educativo y 1/3 del sistema de euskaldunización de adultos. Hay un tercer ámbito que también explicamos a nuestros colegas galeses, relacionado con la evolución del conocimiento y uso del euskera en las administraciones públicas vascas. A lo largo de los últimos 35 años, una parte importante de los trabajadores públicos vascos han asumido un compromiso decidido para completar su competencia lingüística, que nos ha llevado a pasar en 3 décadas de un 23% de trabajadores públicos con capacidad para realizar alguna tarea en euskera a un 71%. Y esta transformación se ha producido a pesar de que el 40%, y digo bien, el 40% de las y los trabajadores de la función pública no han tenido que acreditar ningún perfil lingüístico. Y en este punto quizá convenga destacar, para desmentir algunos comentarios de trazo grueso, que solo el 27% de ellos ha tenido que acreditar el famoso EGA, o sea, un nivel similar al C1 del sistema de acreditación europeo o el Advanced de la lengua inglesa. Por lo tanto, de 3 trabajadores con alguna competencia en euskera, a 7 de cada 10 en 30 años. Y este cambio se ha producido de manera gradual, con muchos ejemplos en los que el compromiso de los trabajadores ha estado por delante de las exigencias administrativas, sin que nadie en todo este tiempo haya perdido su puesto de trabajo por no saber euskera. Y con un sistema de nuevas incorporaciones a la Administración basado en la progresividad, el acuerdo y la eficacia. Este proceso de euskaldunización de la Administración ha estado sustentado además en un sistema de exigencia que ha tenido en cuenta tanto el nivel de competencia exigible a cada puesto de trabajo
como los diferentes entornos sociolingüísticos en los que los trabajadores públicos deben desarrollar sus funciones. Los tres procesos citados, sistema educativo, euskaldunización de adultos y administración pública, han posibilitado que la utilización del euskera haya llegado a ámbitos profesionales y funcionales de los que había desaparecido o en los que nunca había existido. Y ha favorecido que el euskera se haya extendido últimamente a zonas geográficas donde había perdido vitalidad o se había perdido del todo. Y a los tres procesos citados quiero añadir una referencia a la radio y televisión vasca, Euskal Irrati y Telebista, que a través de sus emisiones, sobre todo las producidas en lengua vasca, ha posibilitado que el euskera sonara y llegara a tener una presencia, digamos que ambiental, en lugares en los que de otra manera no se hubiera escuchado. Pero, insisto, sobre todo ha permitido todo ello que el número de personas que saben hablar euskera haya crecido en 223.000 individuos en todos los territorios del euskera. Este proceso, que ha combinado compromiso, exigencia y paciencia, ha sido posible gracias a la adhesión voluntaria de una parte mayoritaria de la sociedad vasca y ha traído consigo un nuevo contexto social en el que el conocimiento del euskera es muy superior al de hace algunas décadas. Todo indica, además, que el número de personas vascohablantes seguirá creciendo de manera progresiva y eso nos plantea nuevos retos y nuevos compromisos a todos. Hace unas pocas semanas, un viejo conocido que no conoce el euskera me comentaba extrañado que se había cruzado con un grupo de escolares que solo utilizaban el euskera para dirigirse a su monitor o profesor y no para comunicarse entre ellos. Se trataba en su mayoría de niños y niñas nacidos en familias no euskaldunes que probablemente no tienen con quién hablar euskera fuera del aula o de su relación con el maestro o maestra. Mi conocido, que es padre de una niña que estudió en un modelo euskaldún, una niña que no tiene con quién hablar euskera fuera del aula, se extrañaba del comportamiento lingüístico de aquellos escolares. Casos como este fueron también motivo de comentario con nuestros amigos galeses, quienes, tras escuchar los grandes avances que en materia lingüística hemos conocido, inquirieron sobre las dificultades con que nos encontramos. La principal novedad tiene que ver con el perfil sociológico de la mayoría de esos nuevos 223.000 hablantes del euskera. Se trata en su mayoría de jóvenes que viven en entornos sociolingüísticos en los que no es fácil escuchar euskera. Es decir, entornos sociolingüísticos en los que nuestros hablantes no coinciden de manera habitual con ningún adulto que pueda hablar euskera. En el caso de la mayoría de estos nuevos vascoparlantes, hablamos además de jóvenes que han adquirido la lengua en la escuela y no en casa. De hecho, muchos son miembros de familias en las que ellos se han convertido en la primera generación que domina la lengua vasca. Y a menudo además tienen dificultades, como es natural, para dominar los registros informales de la lengua. Seguro que muchos de los aquí presentes tienen amplios conocimientos de inglés y francés. Pero tan seguro como eso es que ese nivel de conocimiento no les permite y no les asegura la comodidad necesaria para usar de forma coloquial ese inglés o ese francés adquirido. Pues con el euskera sucede lo mismo, porque las dos claves que en mayor medida inciden en el uso de una lengua son el nivel de destreza y confianza que cada hablante sienta y las circunstancias del entorno sociolingüístico en el que habita y se desenvuelve. Por ejemplo, les confieso que en mi pueblo natal, en Hernani, de niños, no era sencillo que habláramos euskera fuera de nuestro grupo de amigos y compañeras de la ikastola. Hoy, el paisaje lingüístico de la villa donde crecí es completamente diferente y creo que lo mismo podríamos comentar sobre Tolosa, Oñati o Guernica, donde hoy el euskera vive y se escucha de forma espontánea y general. Estas circunstancias nos sitúan, por tanto, ante un nuevo escenario. Por un lado, deberemos mantener las políticas lingüísticas que aseguren el crecimiento del número de hablantes. Y, por otro, deberemos facilitar que estos nuevos hablantes mejoren su competencia lingüística en euskera, especialmente para su uso oral e informal.
Y para ello, y con especial énfasis, deberemos crear las condiciones que favorezcan a esos nuevos hablantes del euskera desenvolverse en esta lengua fuera de la clase, en el mundo del ocio y el deporte, o en el ámbito de la cultura y el entorno digital. Y todo esto en un contexto local en el que el castellano sigue funcionando como lengua hegemónica y en un mundo globalizado en el que la nueva y gran lengua franca que se ha impuesto, el inglés, va a ir ocupando funciones y preferencias en nuestros hábitos y en nuestras mentes. En resumen, me preguntaba, ¿dónde estamos después de 30 años? Es mucho lo que se ha hecho, pero, repitiendo lo que ya ha dicho el presidente de Euskaltzaindia, es mucho lo que falta por hacer. Y todo lo que se ha avanzado no garantiza el futuro de la lengua vasca. Y planto aquí mi segundo mojón en este recorrido. Debemos pasar de conocer el euskera a usarlo, los que lo sabemos. Después de décadas en las que hemos puesto el foco en el aprendizaje del euskera, se dan las condiciones para dar un paso más y fijar como objetivo prioritario dar un salto cuantitativo y cualitativo respecto a su uso. El número de personas que ha aprendido euskera ha crecido de forma importante y seguirá haciéndolo. Y debemos poner un énfasis especial en crear las condiciones que favorezcan su uso. Pero, para este empeño, será imprescindible nuevamente la complicidad de toda la sociedad vasca. Del mismo modo que la capacidad de decisión de muchos padres y madres que desconocían el euskera fue determinante para que sus hijos e hijas recibieran una educación bilingüe, la comprensión y la complicidad del conjunto de la sociedad será determinante para impulsar y afianzar su uso. Debo abromarles que me siento un poco impresionado por la importancia del auditorio que forman ustedes. Muchos de ustedes suman a su condición de ciudadanos y ciudadanas la de ser personas con una responsabilidad social alta. Hay entre ustedes ejecutivos de empresas, notarios, jueces, comerciantes, hosteleros, responsables institucionales, políticos o sindicales y miembros de todo tipo de asociaciones sociales, culturales o deportivas. Pues debo decirles que gran parte de lo que vaya a ser el futuro de la lengua vasca va a depender de las decisiones que ustedes, incluso sin conocer la lengua vasca, estén dispuestos a favorecer y a adoptar. Estas decisiones son importantes en todos los ámbitos, pero quiero citar especialmente dos. Por un lado, aquel vinculado a la relación con los más jóvenes. Y estoy pensando, por ejemplo, en las federaciones deportivas o en las asociaciones de tiempo libre. Pero hay otro ámbito en el que consideramos que la labor que se debe realizar es fundamental y que hoy quiero subrayar especialmente. Y es el mundo de las relaciones laborales, la economía y el trabajo. Y lo hago tras constatar que la presencia del euskera en el ámbito sociolaboral hoy es casi inexistente más allá de las empresas públicas. La mayor parte de los agentes económicos y socioeconómicos a los que hemos consultado recientemente consideran que el mundo sociolaboral no es proactivo en la normalización del euskera. Opinan que en la mayoría de las empresas, comercios y establecimientos hosteleros no existen medidas que favorezcan la presencia del euskera. Y consideran que para asegurar una atención satisfactoria a los clientes es imprescindible que en esos centros de trabajo haya algunas personas que puedan atender en euskera. La gestión de las lenguas es un asunto que cada vez más empresas multinacionales se toman muy en serio, en todos los sectores de la actividad. Lo mismo le sucede a las empresas vascas que se han convertido en multinacionales y se instalan en el exterior. Algunas compañías industriales multinacionales que se han instalado en Euskadi o grandes marcas comerciales internacionales con presencia en nuestro país son otro buen ejemplo de ello. Las prácticas que hemos documentado entre estas últimas demuestran que la incorporación del euskera como lengua de relación mejora la satisfacción del cliente. Asimismo, indican que normalmente en los núcleos sociolingüísticos más favorables al uso del euskera, la actitud de los empleados hacia la empresa mejora. Habida cuenta de que el número de vascoparlantes seguirá creciendo,
¿no sería lógico deducir que las empresas vascas que incorporen la gestión lingüística a sus planes de negocio resultarán más atractivas para los clientes vascoparlantes o para los nuevos empleados bilingües? Esto que digo hoy aquí puede parecer algo lejano en muchos sitios de Euskadi. Supongo que la realidad que hoy vivimos también a Pedro Miguel Echenique le parecería muy lejana. Es probable que así lo sea, pero confío en que llegará y creo que es mejor que estemos preparados. Muchos centros de enseñanza, por ejemplo, cuando vieron que la demanda de enseñanza en euskera crecía, tomaron medidas y se adecuaron a la realidad. Los que no, se vieron superados por la ola. Considero que la diversidad lingüística es un factor que las empresas deberían incorporar a sus planes de gestión, como lo hacen con la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto al medio ambiente. Así lo ha hecho el Gobierno vasco, que ha incluido el reto de impulsar el conocimiento y el uso del euskera como uno de los 15 objetivos estratégicos de país, con el objetivo de que el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años que sepan euskera llegue al 75% en la próxima encuesta sociolingüística. Asimismo, hemos incorporado a nuestro programa de gobierno una serie de compromisos relacionados con la normalización del uso del euskera como lengua de relación y lengua de trabajo. Queda mucho por hacer. Si bien ya hace 30 años que se iniciaron las políticas de normalización del uso del euskera en las administraciones y en los servicios que de ella derivan, es preciso constatar que a día de hoy nuestra Administración no es aún capaz de garantizar al 100% de los vascos la atención en la lengua en que la exigen. Y no hace falta insistir en que normalmente son los ciudadanos vascohablantes los que no siempre ven garantizados sus derechos. Nuestro programa de gobierno incluye sus compromisos con el euskera en el eje que recoge las políticas dirigidas a fomentar el desarrollo humano, la integración social, la igualdad o la calidad de los servicios públicos. En el mismo eje en el que se encuentran recogidos los compromisos referidos a la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto al medio ambiente, e identifica la política lingüística y cultural como elemento tractor de la convivencia en Euskadi. A mí me gusta la idea de vincular el euskera con conceptos como el de la igualdad entre hombres y mujeres o el medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. La referencia a la conservación del medio ambiente nos transforma al ámbito de la biodiversidad y nos sitúa ante el reto que los humanos tenemos para evitar la desaparición de especies animales y vegetales que conforman el entorno natural. La desaparición de especies entraña un grave riesgo para la diversidad y la preservación del medio natural. Pues otro tanto cabe decir de la amenaza que la desaparición de las lenguas vivas supone para el mantenimiento de la diversidad y riqueza humana y cultural en el planeta. En el mundo hay miles de lenguas en peligro de extinción. No permitamos que el euskera sea una de ellas. Y aquí dejo otro mojón. ¿El euskera será una lengua viva o no será? Hay miles de lenguas que dejarán de existir en las próximas décadas. Muchas de ellas por falta de hablantes o porque no habrán conseguido incorporarse a la revolución digital. No permitamos que el euskera sea una de ellas. La supervivencia del euskera exige hoy la normalización de su uso en todos los ámbitos de la vida y su incorporación al mundo digital. Según las últimas estadísticas, el euskera ocupa el puesto 31 entre las lenguas que viven en la Wikipedia, justo después del turco y por delante de lenguas como el búlgaro o el danés. Y en Twitter se encuentra entre las 35 primeras lenguas. Si en el mundo existen hoy entre 6.000 y 7.000 lenguas, el euskera se encuentra entre las 100 de mayor vitalidad. Es cierto, el euskera muestra fortalezas, pero también muchas debilidades. Y una de ellas, por ejemplo, es que Siri no habla euskera. Los islandeses, por ejemplo, están muy preocupados por el futuro de su lengua, porque Siri tampoco habla islandés. E Islandia no tiene la dimensión humana y económica suficiente para suscitar el interés de Apple.
Y les preocupa que si no consiguen resolver este asunto cuanto antes, su población, que también domina el inglés, se habituará a hablar con Siri en inglés y terminará utilizando esta lengua para sus actividades digitales con la amenaza que eso supone para el futuro de su lengua propia. También nosotros estamos preocupados porque Siri no habla euskera. Tampoco lo entiende, ni Belarri Prest ni Aobici. El otro ámbito de referencia que quiero comentar es el de la relación del euskera con el mundo de la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad ha asumido compromisos importantes para asegurar que esa igualdad de oportunidades entre géneros se dé. Y existe un movimiento social de fondo que exige para las mujeres los mismos derechos y posibilidades que disfrutamos los hombres por la mera circunstancia natural de haber nacido varones. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha asumido el objetivo de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y lo hacemos porque es una cuestión de justicia, de respeto al prójimo y de respeto a los derechos humanos. Del mismo modo, deberíamos trabajar para asegurar la igualdad de oportunidades a todo ciudadano que quiera desenvolverse en euskera, porque es una cuestión de derecho, de respeto al prójimo, del mismo modo que garantizamos ese derecho a quien solo habla castellano. Nos encontramos, pues, ante una nueva coyuntura, una coyuntura comprometida y delicada, en la que va a ser necesario el esfuerzo de todas las instituciones y el compromiso de toda, insisto, de toda la sociedad vasca para sacar adelante este proyecto que puede cohesionar e integrar aún más a la sociedad vasca. Y en este punto planto otro mojón. Sintámonos todos y todas parte de la comunidad del euskera. Pedro Luis Uriarte planteó hace un par de años una iniciativa que aún se mantiene viva. Se denominaba la Comunidad del Concierto Económico, Kontzertua Geurea. Lo hizo preocupado por las amenazas que se cernían sobre nuestro sistema fiscal propio, con el fin de que los hombres y mujeres de este país fuéramos conscientes del riesgo que corría y nos preparáramos para su defensa. Algo parecido planteo hoy aquí con respecto al euskera. Euskara geurea da. No es una idea propia. Se la he tomado prestada a un conocido periodista vasco vinculado a un importante grupo de comunicación de este territorio que hoy está presente en esta sala, con el que mantengo una excelente relación personal y con el que no puedo relacionarme en euskera. Pero ambos estamos dispuestos a hacer algo por el euskera. Sería importantísimo que quienes no saben el euskera en esta sociedad adquirieran conciencia de la importancia que su actitud tiene para la normalización del uso del euskera y desde la complicidad y la comprensión nos acompañaran en este objetivo. El euskera tiene que ser, como el concierto económico, un elemento que concite la adhesión del conjunto de la ciudadanía vasca. La encuesta sociolingüística del euskera refleja una actitud de la sociedad vasca abrumadoramente favorable a construir un futuro plurilingüe en el que el euskera tenga un peso importante. Y el modelo que proponemos a la sociedad vasca es el mismo que en 1982 defendió Pedro Miguel Echenique en el Parlamento Vasco y el mismo que en las pasadas legislaturas se visualizó en el acuerdo Euskera Hogeita Bat. Creemos en una sociedad bilingüe, en la que sus habitantes hablarán además una tercera o cuarta lengua. Una sociedad formada por ciudadanos y ciudadanas bilingües, ciudadanos que conocen tanto el euskera como el castellano, aunque algunos tendrán más facilidad para expresarse en una y los otros en la otra. Esa es nuestra propuesta. Ven que he dedicado mi intervención a hablar de política lingüística. Dejo, por tanto, para otra ocasión los otros ámbitos que también ocupan a nuestro departamento, como son la cultura, el deporte o los medios de comunicación. Y lo he hecho porque nos acercamos a unos días en los que espero que se hable mucho y bien, pero sobre todo espero que se hable mucho en euskera con motivo de Euskara el Día. Los ciudadanos vascos que hablamos o entendemos euskera nos hemos enrolado en una iniciativa social que tiene como objetivo modificar nuestros hábitos lingüísticos y animarnos a usar el euskera siempre que podamos. Euskara el Día, podríamos traducirlo como el tiempo del euskera. Es una iniciativa social impulsada por nuestro departamento
y el movimiento social Euskaldunen Topagunea, al que se han sumado las instituciones públicas de nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Foral de Navarra y las instituciones representativas de Iparralde, así como un amplio número de agentes sociales de todos los territorios del euskera. Se va a desarrollar desde pasado mañana, 23 de noviembre, hasta el próximo lunes, 3 de diciembre. Y es una iniciativa que, aunque planteada de manera colectiva, apela a todos y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país que podemos hablar euskera o entenderlo, para que durante 11 días hagamos el esfuerzo de usar la lengua vasca y, si no la hablamos pero la entendemos, para hacer el esfuerzo de facilitar o permitir su uso en cualquier circunstancia. Hace 3 semanas, más de 60.000 personas se habían inscrito ya para Euskara al Día. Una semana más tarde, la cifra se ha duplicado y probablemente alcanzará y superará todas las previsiones imaginables. Eso habrá querido decir que una parte importante de quienes hablamos y entendemos euskera compartimos un mismo diagnóstico sobre la situación de nuestra lengua y vemos necesario resetear nuestros hábitos y dar una nueva oportunidad al euskera. Habrán visto sobre la mesa unas chapas blancas. Una lleva dibujada la silueta de unos labios. Es el símbolo de Ahobizi, la figura que caracteriza a las personas que saben euskera y tienen voluntad de utilizar esta lengua siempre que les sea posible. La otra lleva grabada la figura de una oreja, Belarri Prest, y representa a quienes pueden entender y seguir una conversación en euskera y desean facilitar que quienes pueden hablar euskera lo sigan haciendo ante ellas. Yo he elegido el rol de Belarri Prest. Quiero que el euskera tenga mayor presencia en nuestra sociedad y llevaré la chapa a guisa de invitación para que quien quiera dirigirse a mí en euskera lo haga con toda confianza y tranquilidad. Me colgaré esta chapa en el pecho y con ella indicaré a quien quiera y pueda entenderlo que comprendo el euskera, que puedo y deseo escuchar más veces la lengua vasca, siempre y en todos los lugares en los que se desarrolla mi vida. Y además la usaré siempre que pueda. Y antes de terminar, quiero reivindicar un tercer rol ante ustedes. Un rol que no está definido para este Euskara al Día y que me gustaría que representara a la mayoría de esta parte importante de la sociedad vasca que aún no conoce el euskera y no puede entenderlo ni hablarlo. Sería un rol que apelara a la complicidad, un rol que apelara a la necesidad de tender puentes y reforzar los lazos entre quienes integramos esta sociedad. El rol de quienes, sin saber euskera, apostaron por educar a sus hijos en esta lengua. El rol de quienes tienen la voluntad y están dispuestos a sentirse partícipes de este nuevo tiempo del euskera, en el que nos jugamos que nuestra lengua vaya ganando posiciones para sobrevivir de generación en generación y asegurar que el euskera llegará como una lengua viva al año 3000 y así evitar la situación que ayer representaba la obra Gero, el último vasco hablante. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias. Campañas como Euskara al Día pretenden fomentar el uso del euskera, también entre las personas que tienen conocimientos básicos y dificultades para manejarse en nuestra lengua. ¿Significa que se ha superado ya de forma definitiva y para siempre el riesgo de que el euskera se estanque o vaya en retroceso? Significa una invitación para que quienes podemos utilizar el euskera lo hagamos siempre que podamos, y es una invitación también a quienes, sin sentirse seguros para utilizar el euskera, lo hagan pues en la medida en que lo puedan, y si no, pues escuchen, nos atiendan y participen con nosotros en esas conversaciones. Tiene que ver sobre todo con la necesidad de dar un impulso al uso del euskera. ¿Considera alto el nivel de exigencia de euskera en la Administración Pública Vasca, teniendo en cuenta, ya lo ha dicho también en su discurso, que el 40% no tiene nivel de exigencia, el 40% de los puestos dentro de la Administración Pública Vasca? En ocasiones se critica el nivel y el peso del euskera para acceder a OPEs, por ejemplo, de la Ertzaintza o Sanidad. Bueno, he hablado de que en el 40% de las ofertas de empleo o de las plazas que se han determinado no existe una exigencia de euskera. Por lo tanto, esa exigencia se plantea sobre el 60%. Este es un tema que ha dado mucho que hablar y llevó a nuestro equipo, cuando llegamos al departamento, a hacer una revisión
de las políticas que en ese sentido se habían hecho desde el inicio del autogobierno. Hemos analizado más de 38.000 puestos de trabajo. Hemos comparado las habilidades que un puesto debe tener con el nivel de exigencia lingüística que se le debe aplicar. Y hemos analizado también cuál es la realidad sociolingüística del país y en cuántos puestos se puede pedir euskera en Oyarzún o en cuántos en La Guardia. El resultado de ese análisis es que en el 96% de los casos se ajustan los niveles de exigencia que el puesto debe tener y de exigencia de conocimiento del euskera que planteamos para ellos. Se han detectado algunas disfunciones y a esas habrá que hacerles frente, pero creo que no hay ningún motivo para poner en cuestión el trabajo que en esta materia han hecho todas las administraciones públicas vascas, que han estado gobernadas además por todos los partidos políticos de esta comunidad, con excepción de Podemos, porque no ha tenido una oportunidad. Ese es el resultado al que se ha llegado y todos tenemos la responsabilidad que nos corresponde en su consecución. Otra cuestión que le traslado a un invitado o invitada. Había manifestado su intención de implantar la evaluación continua en la enseñanza del euskera hasta el nivel C1, EGA. ¿Mantiene su intención? De momento se ha llegado al B1. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, estamos en un proceso que, por una parte, pretende equiparar o igualar las diferentes acreditaciones que existen en nuestra comunidad y homologarlas con el sistema de acreditaciones que existe en Europa. Y, por otro lado, nos hemos fijado como objetivo garantizar que el aprendizaje del euskera hasta un nivel B2 va a ser gratuito al final de este mandato, de esta legislatura. Y consideramos que esa gratuidad tiene que estar vinculada al logro de unos objetivos académicos. En este sentido, se dice empoderar, ¿no? Vamos a empoderar a los euskalteguis para que asuman el liderazgo que les corresponde en este proceso a través de sistemas de evaluación continua y de acreditación de sus conocimientos. Bingen Zupiria, ¿echa en falta más implicación del Gobierno central a la hora de normalizar el euskera entre los trabajadores dependientes de la Administración del Estado? Ese fue uno de los elementos que convenció al Partido Socialista del año 1982 para apoyar aquella ley del euskera. Ellos consideraron que la forma en que el Partido Socialista consideró que la forma en la que el compromiso de la Administración central quedaba recogido en la ley del euskera aseguraba un tránsito pacífico en esta materia. Yo creo que la actuación del Gobierno central ha ido muy por detrás de las expectativas que en aquel momento se crearon y creo que en ningún caso llega al nivel de compromiso que las demás administraciones públicas han adquirido. Ha hablado en su intervención del uso del euskera inexistente en el mundo laboral, así lo ha calificado. ¿Tiene en la cabeza alguna fórmula para impulsar el uso del euskera en el ámbito de las empresas privadas? Yo creo que en este asunto, que, como he dicho, nos parece que es muy importante, debemos combinar, como hemos hecho en otros ámbitos, la exigencia con la paciencia y el compromiso. Por lo tanto, no estamos planteando ningún escenario en el que en 2 años esto vaya a generalizarse en el país, pero creo que debemos tener la constancia, pero también la perspectiva histórica para verlo en marcha en unos años. No voy a decir en cuántos. Para eso va a hacer falta que las empresas vean el beneficio que van a obtener de esto. Las empresas funcionan con planes de negocio, donde el primer objetivo es obtener un beneficio económico. Tenemos que ser capaces de convencer a las empresas, convencerles de que la incorporación del euskera a su actividad, la incorporación del euskera a su relación con los clientes, la incorporación del euskera a su relación con los trabajadores que tienen empleados, es beneficioso para la empresa y para el negocio. Y para ello estamos realizando un trabajo de análisis con representantes del mundo económico, laboral, empresarial, sindical, para entre todos fijar unas pautas básicas de trabajo que incorporaremos a un plan estratégico del euskera en el mundo sociolaboral y que nos gustaría tener finalizado el año que viene. Y con él, y con el compromiso que han adquirido con nosotros los diferentes agentes sociales en su elaboración,
daremos el paso de acercarnos al mundo económico, al mundo empresarial, al mundo de las superficies comerciales y seguir avanzando en este sentido. ¿Qué aporta el Instituto Etxepare a los objetivos de su política lingüística? El Instituto Etxepare desde este año aporta la referencia, la de convertirse en referencia de nuestras políticas lingüísticas de cara al exterior. A través del Instituto Etxepare tenemos cátedras en universidades de todo el mundo, tenemos lectorados en universidades de todo el mundo en los que se fomenta el estudio de la lengua y la cultura vasca y en los que se fomenta también la enseñanza de la lengua. Y desde este año va a ser Etxepare quien va a gestionar los programas de aprendizaje del euskera que se producen en los centros vascos de todo el mundo y que cada año comprometen a miles de personas. Al margen de preguntas sobre el euskera, también hay otras que hacen referencia a otros ámbitos de su departamento. Le trasladan la siguiente. El plan estratégico para ampliar el Museo Bellas Artes se presentará en diciembre. Teniendo en cuenta que el Gobierno vasco es uno de los aportadores, ¿tiene alguna demanda? ¿Qué cree que debe mejorarse? Bueno, el Gobierno vasco tiene el honor de ser un miembro nato del patronato del museo, junto al Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, y se siente plenamente comprometido con el museo y con su futuro. Creemos que el Museo de Bellas Artes, junto con el Museo Guggenheim, con Chillida Leku, que se abrirá pronto, con Artium en Vitoria y con otras instalaciones artísticas que tenemos en el país, configura una red muy importante que tiene que ver con el mundo de la creación artística en las artes plásticas. El Museo de Bellas Artes, Miguel, he venido con una carpeta del abecedario que conmemora los 150 años del museo, los 110 años del museo. Estos 110 años nos indican lo que ha sido el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El otro día, cuando recibimos la donación de la escultura Bilbao por parte de la familia Arango, García Urtiaga, una persona muy importante del mundo del arte dijo que en los años 60, 70, 80, el Museo de Bellas Artes era el único museo de España. El único museo que era capaz de mantener una colección propia, adquirir obra nueva y ofrecer una imagen general de lo que es la creación artística y su exhibición. Yo creo que el Museo de Bellas Artes, junto con esas otras instituciones que he dicho, y con el compromiso que tienen las personas que gestionan esas instituciones hoy, se va a configurar en un elemento muy importante del sistema del arte vasco, del que creo que todos y todas deberíamos estar muy orgullosos. La última pregunta para Bingen Zupiria. La Federación Vasca de Surf, Euskal Herriko Surf Federazioa, con el apoyo del Gobierno vasco, ha solicitado formalmente su admisión en la Asociación Internacional de Surf. Ya perteneció a esta Federación Internacional hasta el año 2005, hasta la entrada de la Federación Española. ¿Confía ahora en que sea de nuevo reconocida la Federación Vasca? Bueno, lo que constato es que los miembros, los clubs y los responsables de la Federación Vasca de Surf han mostrado su voluntad de volver a ser reconocidos como una federación nacional, aunque no oficial, dentro de esa federación, que han presentado su solicitud. Constato que han recibido el apoyo del Gobierno vasco para preparar la documentación que hacía falta y para presentarla en California, y confío en que pueda ser aceptada. Y volvamos a ver a los surfistas vascos surfear las olas con la Ikurriña.